Pues hoy me tocó el tema, hablar el tema sobre remuneración del trabajo personal. Escogí este tema más bien con la finalidad de, buenas tardes, Sergio, Alex, buenas tardes. Eh, con la finalidad de, en realidad es un tema relacionado con el impuesto estatal, pero del estado de Sonora. Sin embargo, pues todos los estados sabemos que tienen este impuesto y tienen muchas semejanzas, pero el enfoque que yo le quiero dar es con relación a los impuestos que están cobrando adicional al impuesto sobre nómina. Normalmente este impuesto le llamamos el impuesto sobre nóminas, impuesto estatal sobre nóminas, pero en las últimas reformas han incluido también a los honorarios. Y vamos a ver los cambios que ha habido y después vamos a interpretar, porque la ley normalmente, como está un poquito parchada, tiene algunos detalles o errores o lagunas jurídicas que ahorita quizá compartir con todos, discutirlas, porque es muy probable que los demás estados tengan situaciones semejantes. Vamos a pasar a la primera. Aquí podemos ver que en 2013 el impuesto se llamaba Impuesto sobre Remuneración del Trabajo Personal. Antes de eso, también se le llamaba Impuesto sobre Remuneración del Trabajo Personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón. ¿Sí? Como ya le están incluyendo otros conceptos, pues ahora se llama nada más trabajo personal. Podemos ver que en 2013, dentro de la ley de ingresos del estado de Sonora, aparece como dentro de los impuestos estatales que vienen en la ley de Hacienda del estado de Sonora, como impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal 2012, 2003, 14 también, ya le habían quitado bajo la dirección y dependencia de un patrón, ¿sí? Ya en 2015 le agregan nóminas y asimilables, ¿sí? Impuestos sobre nóminas y asimilables. Ya no es impuestos sobre remuneraciones, sigue siendo impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal, ¿sí? Como podemos ver aquí enseguida, el año 2012 se le llamaba nada más impuestos sobre productos del trabajo dentro del capítulo donde estaba y que te contenía dos impuestos, el impuesto sobre remuneración del trabajo personal y el impuesto sobre el ejercicio de profesiones libres, liberales, artísticas e innominadas. ¿Sí? Este impuesto normalmente lo pagaban los médicos hace ya algunos años. Sin embargo, pues hubo algunos amparos y lo eliminaron, ya está en suspenso porque todavía existe, lo puede cobrar la autoridad si quisiera, pero ya prefirieron eliminarlo. Entonces, este impuesto todavía lo tenemos en nuestra ley de Hacienda del Estado de Sonora, ¿sí? Vamos, ok, el impuesto sobre remuneración al trabajo personal, ¿quiénes son? O sea, ¿qué es lo que lo causa? ¿Cuál es el objeto? ¿Sí? Son la realización de pagos en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección o dependencia de un patrón. Ojo, esto fue agregado a partir de 2013 para acá, así como las remuneraciones por honorarios a personas que presten servicio a un prestatario. Adicionalmente, el año anterior decía preponderantemente a un prestatario, le quitaron preponderantemente, ¿sí? En el supuesto de que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último. Lo que pasa, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando la autoridad hacía las auditorías, pues resultó que pues muchas de las auditorías, de las revisiones de los impuestos determinados por este concepto, el contribuyente decía, la persona no trabaja en mis instalaciones. Y finalmente, ahora en 14 para acá, le agregaron o independientemente del lugar en que se presten, ¿sí? Para evitar eso y quitaron la palabra de preponderante, ¿sí? Vamos a ver qué decía con relación a lo preponderante, ¿sí? Porque es importante hablar el tema, ¿sí? Se entiende que una persona presta servicios preponderantemente a un prestatario
cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato anterior representen más del 50% total de los ingresos obtenidos. Esto se derogó en 2012. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Sucedió que la autoridad hizo auditorías. Al presentarse las auditorías, la autoridad dijo, estamos ante una situación de que vamos a cobrarle por todos los, inicialmente querían todos los asimilados, porque podemos ver que aquí que el 50% de lo total de los ingresos se parece mucho a la fracción, creo que la quinta fracción cuarta del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, anteriormente 110, que habla de los ingresos asimilados a salarios, ¿sí? Que señala que el que preste servicio preponderantemente prestatario en el año de inmediato anterior era considerado, ni siquiera era opcional, es considerado asimilado a salarios, ¿sí? Para efecto de esto, la autoridad como estatal como que dijo, yo también voy a grabar los asimilados a salarios. Comenzaron las auditorías y ¿qué pasó? Que no era fácil que la autoridad demostrara que el 50% de los ingresos que había percibido el prestador del servicio, sí, a ese prestatario, o sea, más del 50% se lo había dado a ese prestatario. Por lo tanto, cuando la autoridad llegaba a la auditoría, imagínense, tendría que revisar a cada uno de los prestadores de servicios, de los honorarios, ¿sí? Entonces, prefirió eliminarlo, ¿no? Porque no le facilitaba la auditoría y resolver, ¿sí? Ahora quedó así a partir de 2013, así como las remuneraciones por honorarios a personas que presten servicios a un prestatario, ¿sí? ¿Me escucho bien? Estamos... ¿Cualquier comentario? Muchas gracias. Pablo, Ricardo, buenas tardes. Ok, así quedó nuestra ley de Estado de Sonora. Así como las remuneraciones por honorarios a personas físicas que presten servicios a un prestatario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Yo lo estoy poniendo aquí con una lupa. ¿Por qué? Porque eh, quitaron que honorarios preponderantes al 50%. Dejaron honorarios a personas que presten servicios a un prestatario. Y en mi opinión queda una laguna jurídica ahí, porque ¿qué personas prestan servicios a un prestatario? ¿Sí? En general, yo creo que todas las personas prestan servicios a un prestatario. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver en la ley del IVA para determinar qué son servicios, pues dice, es la obligación de hacer, de dar o de no hacer de una persona a otra. Entonces, si lo comparamos para interpretar, podemos darnos cuenta que las personas, aquí todas las personas prestamos servicios a un prestatario. Entonces no queda muy claro ahí. Yo siento que lo que quisieron poner es, y le faltó una palabra ahí, únicamente o solo o a un solo prestatario, que presten servicios a un solo prestatario, pero no lo pusieron así, que presten servicios a un prestatario y quedó muy generalizado, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos debo de pagar el impuesto? Ya yéndonos los honorarios. ¿Por qué? Porque en sueldos y salarios sabemos que los pagos en el precio en efectivo que se paguen por esos conceptos, con las salvedades o excepciones que más adelante vamos a ver, van a pagar el impuesto al Estado de Sonora, el impuesto sobre nóminas. En la parte nueva, la reforma, que tiene, pues vamos a decir, unos cuatro años cuando mucho, habla de que debe de pagar también los honorarios. Hacemos una pregunta. Si mi contador me pide un recibo de honorarios y yo soy el único cliente en el año, ¿causa el impuesto? Es muy común
que veamos por ejemplo, en las universidades, aquí locales, muchas veces hay personas que lo primero que hacen los muchachos, los jóvenes, comienzan a dar clases y van a la universidad y le dicen, ¿sabes qué? Date de alta en Hacienda como honorarios y te vienes con nosotros. Y aquí nada más, y es su único cliente, o sea, esa universidad es su único cliente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa universidad en un momento dado tendría que pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque esta persona, pensando desde el punto de vista que es un solo prestatario, aunque no lo dice, ¿sí? Entonces, ahí queda la laguna. Óyeme, pero yo no soy asimilado. La ley del Estado de Sonora en ninguna parte define qué es un asimilado. Hay que recordar que la ley del impuesto sobre la renta es la que define qué es un asimilado, y la ley del Estado de Sonora es otra ley. No tiene por qué, a menos que nos la señalara, pero no la señala tampoco. Entonces, los asimilados no existen para la ley de la Hacienda del Estado de Sonora. Entonces, quedamos con que presto servicios un prestatario si lo estoy prestando. Doy recibo de honorarios. De todos modos, va a pagar esa universidad por mí el impuesto sobre nóminas o el impuesto sobre honorarios. En este caso, queda esa laguna, esa duda. No vamos a ponerlo como laguna, sino una duda. Y así, y si, bueno, en el caso, si no siente causa el impuesto, si esta persona tiene una persona, como en el caso de un servidor, presta servicios por honorarios, ¿verdad? Pero, así es, mi estimado Pablo Ricardo, depende de la interpretación que se le dé a la ley, ¿sí? En este caso, lo importante, también lo podemos ver, es la seguridad jurídica que debe tener el contribuyente en el momento de que tenga que pagar, porque la autoridad, a veces estatal, ¿cómo se llama? Actúa con mucha rigidez y en un momento dado puede cobrar el impuesto a todos los que pagamos honorarios. Por ejemplo, en este caso, si yo no soy el único cliente y causa el impuesto, ok. O sea, somos varios universidades o varias empresas, o en mi caso como honorarios. Quiere decir que cada cliente que tengo, él es un prestatario para mí. Yo soy el prestador del servicio y él es el prestatario. Aquel es un prestatario, aquel es también. Entonces, ¿quién va a pagar? O sea, va a pagar por eso. No queda muy claro. Lo vamos a ir viendo algunos análisis que fui haciendo y los comentaremos más adelantito, ¿no? Para ver su opinión al respecto. Muy bien. Entonces, por lo pronto, esto nos deja la duda. Para poder aclarar qué son horarios primero, me fui a diferentes disposiciones, al diccionario, etcétera. ¿Qué son honorarios? Retribución convenida por un trabajo en algunas profesiones liberales, ¿sí? Modalidad de pago o remuneración que recibe un profesionista o trabajador, independientemente de que es contratado que es contratado temporalmente, lo cual no implica pago de cuotas de tipo sindical, ni prestaciones, derechos de antigüedad, IMSS, o cualquier otro servicio. No es trabajo, no es empleado, ¿sí? Remuneración que se cobra o se paga en compensación de uno o varios servicios profesionales. Recursos percibidos para la prestación de servicio personal independiente. Los ingresos por la prestación de un servicio personal independiente lo tienen en su totalidad. En general, todo está relacionado con independencia o servicios liberales o servicios profesionales, que lo separa de los servicios, la prestación de servicios subordinados. Entonces, ya estamos claros que honorarios para nosotros en el Estado de Sonora están grabados, causan el impuesto al Estado hasta ahorita, ¿sí? Sin embargo, continuamos con el análisis para ver si están de acuerdo con la conclusión a la que llegamos. ¿Qué dice la ley del IVA? La ley del IVA
vamos a hacer un poquito de historia. Cuando la ley del IVA se publicó, había muchos impuestos que estaban cobrando los estados, ¿sí? Y con la ley del IVA dejaron de cobrarse esos impuestos. En el estado de Sonora esos impuestos todavía existen, ahorita vamos a ver algunos de ellos, y esos impuestos existen, ¿sí? ¿Por qué? La ley del IVA dice, y también la ley de coordinación fiscal, dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con los estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir participaciones en los términos de la ley de coordinación fiscal, conviniendo en no mantener impuestos locales sobre los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado, con sus excepciones. ¿Sí? Así es, famoso ramo 33. ¿Sí? Con sus excepciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, el servicio de hospedaje causa el impuesto, también hay otros conceptos que causan el impuesto. Por ejemplo, enajenación de bienes exentos no causa el impuesto. Bienes muebles exentos. Enajenación de bienes muebles a través de una empresa, pues paga otros impuestos, ¿no? ¿Verdad? Porque en este caso, os digo, perdón, exentos sí lo causa, perdón, ¿verdad? A través de una empresa, pues causa IVA, no paga el impuesto. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que los actos o actividades por los que se deba de pagar el IVA no debe de pagar impuestos. Ya con ese análisis nos damos cuenta que ¿cuáles no causan IVA? Si lo mandamos asimilados a salarios de acuerdo al impuesto sobre la renta, los honorarios, que tenemos dos fracciones en el artículo que habla de los asimilados, nos vamos a dar cuenta que están los preponderantes, que son los del 50% el año anterior, ¿sí? Que prácticamente son obligatorios, ahí no lo dice que es opcional, y el otro en donde el contribuyente elige se le retenga el impuesto como asimilados a salarios y se le dé tratamiento de asimilados a salarios. O sea, en pocas palabras, no tiene que cumplir con las obligaciones de llevar contabilidad, de él mismo presentar, si no rebasa los 400,000 pesos al año, de presentar declaración anual, ya que quien le retiene es quien debe declararlo, entre otras cosas. Ok, esa persona cae aquí en este supuesto, ¿sí? Pero el que causa IVA, simplemente por la ley de coordinación y la ley del IVA, ese no va a pagar impuestos. Entonces, esa duda que ya existía de que iban a pagar impuestos todos los honorarios que presten servicios a un prestatario, aunque estuvieran comprobantes, en mi opinión, con esto se resuelve. ¿Sí? Solo aplicaría a asimilados el pago del impuesto sobre nóminas. ¿Sí? Entonces, ahí ya viene, con eso se va aclarando que ya no van a pagar impuestos sobre nóminas, aunque sea un solo prestatario, aunque la ley diga que preste servicios a un prestatario, porque yo puedo expedir facturas o recibos fiscales, FDI, a un solo prestatario, ¿sí? Y no tengo ningún otro cliente más que ese, ¿sí? Pero si estoy separando el IVA, estoy dado de alta en Hacienda, tengo la obligación del IVA, no me aplicaría esa retención. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la interpretación sistemática que se le está dando en este caso, el artículo 41 de la ley del IVA y la ley de coordinación fiscal establecen que no pagan ese impuesto los que sean contribuyentes que causen IVA. ¿Sí? Aquí podemos ver algunos. Esta es la ley de ingresos del estado de Sonora y podemos ver los impuestos que tenemos en la ley de Hacienda del estado de Sonora que siguen existiendo y están ahí. O sea, no los han quitado, pero vamos a ver que aparecen con 0 pesos en la ley de ingresos. ¿Sí? Si abrimos la ley de Hacienda del estado de Sonora, es una ley voluminosa, muchísimos impuestos, pero que no se están utilizando, que están en suspenso. ¿Sí? ¿Por qué están en suspenso? Como dije ahorita, en este momento dije
porque nuestro estado de Sonora está adherido al convenio de coordinación fiscal, al sistema de, de, de coordinación fiscal. Entonces, no tiene la obligación, el Estado no tiene derecho a cobrar impuestos por esos conceptos. Aquí vemos un impuesto famosísimo, aquí que lo pongo a la luz porque se hizo. Alejandra, buenas tardes. Eh, Se hizo, pues estuvo, ¿cómo se llama? Muy de moda en años anteriores en relación, porque se publicó hasta en algunos medios de comunicación nacionales, que en Sonora se cobraba el impuesto por la tenencia de burros y caballos, ¿sí? Y en realidad, si se meten al internet, van a ver que va a haber mucha información y carrilla, así le decimos en Sonora, carrilla cuando le hacen bullying a alguien, cuando lo traen con respecto a que Sonora los burros pagaban impuestos. Aquí lo traigo a la luz, para que se den cuenta que no es cierto. Es un impuesto que viene desde la época anterior al IVA. Cuando nació el IVA no lo eliminaron, lo pusieron en suspenso. Y así aparece en la ley de ingresos. En este año, ya en 2015, mejor lo quitaron. Quitaron estos dos. Que es el de la tenencia, contribución por fortalecimiento municipal, que también nada más el año 2014 se cobró y a partir de este año ya no se cobra. Así es, Sergio. Lo malo es que no era asunto de él, ¿no? O sea, ese impuesto no lo inventó él, ya venía, ¿no? Y aparte que no, no existía. Sí, está en suspenso. Pero para efecto de darle le dieron mucha difusión, ¿sí? Y en realidad sí existió, sí se pagaba. Son 100 pesos por cada semoviente que se tenía. Pero, como le digo, hace muchísimos años, estamos hablando desde la fecha en que nació la ley del IVA, creo que es el 84, no estoy muy seguro, ¿sí? Dejó de cobrarse ese impuesto y siguió. Ya, como les digo, en este año de 2015, lo borraron para que desaparezca el bullying, ¿no? Y contribución para fortalecimiento municipal tampoco no lo dejaron en suspenso. ¿Por qué? Porque pues hubo muchas controversias con relación a la tenencia aquí en Sonora, que se cobró el año 2014, sí se cobró, y a partir del año 2015 prefirieron derogar este impuesto. Aquí podemos ver que por la tenencia de ganado asnal y equino se va a pagar anualmente por semoviente 100 pesos. ¿Sí? Hago la aclaración que, pues, en donde yo tengo conocimiento, no se ha pagado, ¿no? O sea, está en suspenso este impuesto, sin embargo, continuaba hasta el 31 de diciembre del año pasado redactado en la ley, ¿sí? Ya no está, lo eliminaron. Bueno, vámonos a la base del impuesto, volviendo al impuesto sobre nóminas o el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal. La base del impuesto, pues, es el total de pagos realizados en dinero o en especie por el concepto de las remuneraciones mencionadas, o sea, por las nóminas o honorarios por servicios prestados a un prestatario, ¿sí? En este caso, la base es el total de los pagos. ¿Quiénes son los sujetos? Pues quienes realicen los pagos. En este caso, el patrón o el prestatario del servicio serían los sujetos del pago del impuesto. La tasa es del 2%. Hasta el año pasado, la tasa era el 2.5%. Luego vino una reforma y con la nueva reforma, el año antepasado, con la nueva reforma viene que ahora es el 2.9%, así le llamamos nosotros, el impuesto al 2.5%.
aquí le llamamos en Sonora, o el ICE, Impuesto sobre Suelos al Estado, pero sigue siendo el 2%, lo que pasa es que los impuestos adicionales, por un lado, se incrementaron y se agregó uno nuevo, ¿sí? Entonces se fue al 2.9%, que más adelante vamos a ver cuáles son ellos. Tasa del impuesto, en el caso del sector agropecuario, o sea, lo que sería actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y de pesca, ¿sí? Ellos pagan un 50% de la tasa, o sea, el 1% paga, ¿sí? Esa es una ventaja que tiene el sector agropecuario. Esta también es una redacción extraña de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, que dice que están obligados a recaudar el impuesto quienes perciban el pago. Vamos a suponer que yo soy el empleado, pero el patrón reside fuera de mi estado. O sea, aquí está Pablo Ricardo, está en Veracruz y quiere pagarle a alguien el sueldo, me quiere pagar a mí un sueldo, desde allá me hace la transferencia y yo estaría obligado de retenerle el impuesto, o sea, de lo que él me pague, de mi sueldo, todavía le tengo que pedir que me pague que me dé el 2% para yo enterarlo a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. Así está redactado. Lo veo un poco complicado y difícil que lo puedan hacer, más y son muchísimos trabajadores, pero pues ahí está, ¿sí? Se transfiere, así es, Ricardo, Pablo Ricardo, se transfiere la obligación al trabajador y lo hace responsable solidario, lo hace responsable solidario, lo obliga a que se dé de alta en Hacienda, que se inscriba y pague el impuesto porque le pagan a él, ¿sí? En el caso de, volvemos a lo mismo, dice, ¿cuándo se causa el impuesto? Ojo aquí, está interesante esta parte con relación, porque como digo, es una ley parchada siempre va a tener problemas, porque ponen un parche en un lado y comienza a crearle problemas en otro, ¿no? El momento de causación, el impuesto se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado. Aquí pongo a este niño que pregunta, ¿y los pagos por honorarios cuándo? Porque aquí nada más se está refiriendo cuando se realicen las erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado. Se les olvidó que incluyeron honorarios y no los incluyeron en este párrafo que habla de la causación del impuesto, ¿sí? Entonces, queda una laguna jurídica, queda una duda, lo cual nos lleva, como no está escrito en la ley, nos lleva a buscar otros elementos de interpretación de la ley, lo cual voy a presentar algunos. Aquí dice este comentario que está. Entonces, si para los honorarios por servicios independientes no fijan momentos de causación, ¿cuándo se causa y cuándo se paga? ¿Causaría y cuándo se paga por honorarios? Porque ya el sueldo ya sabemos que tiene que ser en el momento en que se realicen las erogaciones, ¿sí? Me voy al Código Fiscal Código Fiscal del Estado de Sonora, perdón. ¿Y qué dice el artículo 16? Que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Ya está de más. ¿Qué quiere decir? Pues quiero saber cuándo se va a causar el pago se va a causar el impuesto por los asimilados, ¿sí? Entonces, hay que recordar que son honorarios. El término asimilado solamente en la ley de ingresos existe como membrete, pero no hay una definición. Aquí lo vamos a entender porque es lo que se pretende. Honorarios que se prestan servicios a un prestatario, no dice solo, a un prestatario, va a pagar el impuesto. Si se lo quieren cobrar al que da recibo de honorarios, no podría,
¿Por qué? Porque causa IVA, y si causa IVA, de acuerdo al artículo de 41 de la ley del IVA y a la ley de coordinación fiscal, no procede el cobro de impuestos estatales cuando se cause IVA. Entonces, quedan los asimilados nada más libres. Nos vamos aquí cuando las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes. ¿Sí? Pregunto, ¿cuándo se realiza la situación jurídica o de hecho? ¿Sí? ¿Cuando se presta el servicio o cuando se paga efectivamente? Yo puedo prestar el servicio en el mes de junio y a lo mejor a mí me pagan ese servicio, me lo pagan en septiembre, octubre. ¿Cuándo voy a declararlo? Aplicando la ley. Queda una laguna jurídica del momento de la causación, ¿sí? Del impuesto. ¿Cuándo lo voy a pagar? Se va a pagar dentro de los primeros días, 20 días del mes siguiente a aquel en que se causó. Volvemos al término causó, ¿sí? Y ya me queda la duda. Cuando presté el servicio, es cuando tenemos ¿cómo se llama? Es cuando se da la situación jurídica o de hecho, ¿sí? O cuando me lo pagaron efectivamente, queda todavía la duda. Vamos a buscar más elementos para poder llegar a una conclusión. El artículo 17 habla de que a falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 30 días siguientes. ¿Sí? Y a mí me llamó más la fracción segunda porque que son los momentos en que puede causarse el impuesto, al nacimiento de la prestación si corresponde a los sujetos pasivos o responsables solidarios, llevar a cabo su determinación en cantidad líquida. En este caso, pues el quien debe determinar el pago es ¿cómo se llama? El que debe de causar el impuesto, que sería en este caso el prestatario. Entonces, ¿cuándo nace la prestación? Si corresponde a él calcularlo. Todavía no queda muy claro. Yo pensaría que la autoridad lo que pretende es que sea el momento en que se pague. Entonces, pues sería dentro de los 30 días siguientes, o sea, le quedan 10 días adicionales para que lo pague en un momento dado. Aún así, yo veo que tiene muy buena defensa, o sea, por cuestión de violación al principio de legalidad, en caso de que si la autoridad quisiera cobrarlo y yo no lo hubiera pagado, pues definir cuándo debía haberlo pagado. En el caso de los agricultores, el sector agropecuario, o sea, lo que es agricultura, silvicultura, pesca, ¿sí? En ese caso, a ellos les permite pagar el impuesto hasta que se termine el ciclo productivo, solamente para el caso de trabajadores eventuales, los que trabajan por tiempo determinado. Para los trabajadores por tiempo indeterminado o de base, por ellos se paga igual, como lo dijimos anteriormente, dentro de los 20 días siguientes a la fecha del pago. ¿Sí? Ok, nos vamos a las obligaciones que tienen los sujetos. Esto lo copié directamente de la ley, de la reforma del diario oficial, porque es reforma para este año. Se publicó en 2015. Lo que está pretendiendo la autoridad, aquí podemos ver que el gobierno del estado está buscando darle similitud a su ley cada vez más a lo que está haciendo el gobierno federal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque agrega, además de que tiene que inscribirse en el padrón estatal, en el registro estatal de contribuyentes, le agrega que debe de proporcionar información relacionada con identidad, que no lo decía, y sobre la situación fiscal dentro de los 30 días siguientes a que se realicen las erogaciones por remuneración de trabajo personal. Es lo que señala que hay que agregar eso, le agregaron algunos conceptos y aparte le dio la facultad a la Secretaría de Hacienda del Estado, se le dio la facultad de poder inscribir de oficio a contribuyentes cuando tenga información y documentos que acrediten
que realiza pagos por concepto de remuneraciones. Eso no lo tenía, no existía, ¿sí? No existía. Ahora la autoridad en un momento dado inscribirlos de oficio y también requerir las declaraciones, ¿sí? Pero le agregan algo también este año. Podrá calcular el impuesto omitido a la autoridad. O sea, si una persona si no ha presentado sus pagos, la autoridad requería el pago y multaba por no haber presentado el pago, pero no podía calcularlos sin haber llevado a cabo las facultades de revisión o de auditoría, ¿sí? Aquí en este caso dice que podrá calcular impuesto omitido multiplicando 2 salarios mínimos de la zona geográfica que correspondan, elevados al mes y los meses a notificar, o sea, que si son 10 meses, pues elevados serían por los 10 meses. Esos 2 salarios son por trabajador, o sea, por el número de trabajadores registrados en el Seguro Social. Hay que recordar, no lo tiene dado de alta al patrón. El Seguro Social le informa al gobierno del estado que tiene un patrón registrado que no tiene el gobierno del estado. Entonces el gobierno del estado, de la información que le dé el Seguro Social, va a multiplicar por 2 salarios mínimos y a eso le va a calcular el impuesto, ¿sí? Además de que le están dando la facultad de que de baja a aquellos contribuyentes que por algún motivo no estén inactivos o tengan algún otro tipo de situaciones, ¿sí? Le está dando la facultad de poder también, no más del Seguro Social, sino de otros documentos o evidencias documentales que recabe el gobierno del estado, podrá cobrar el impuesto. O sea que ya está entrando al esquema de la de toda la fiscalización electrónica, ¿no? Que está de moda actualmente. Ok, aquí lo único que está diciendo es que el gobierno del estado permite que una persona que, por ejemplo, tiene muchos adeudos y que lo detecte ya sea por auditoría o va a hacer requerimientos, o simplemente si la persona se quiere corregir sola, se presenta en forma espontánea, le está dando la facultad de, de que lo presente en un solo pago, en una sola declaración, pero tiene que redactar y agregarle un anexo, o sea, poner cada uno de los meses y de los montos, y en un anexo poner el número de empleados, el monto de las remuneraciones y el impuesto causado. O sea, adicional, agregado a ese pago. Y no tiene que presentar uno por cada uno. Hasta ahorita no me ha tocado que lo hagan. Normalmente, cuando lo hace la autoridad, quiere que presenten todos. Sí lo hacen en las auditorías, sí lo hacen no solo. Pero cuando una persona se va a corregir solo, ya, lo hacen que presente cada uno de ellos. Sí, pero ya tiene esa facilidad. A ver, se hace responsable solidario, muy similar a la super, va a ser muy similar, es muy similar. También para aquellos que pagan muy poquito, dice una persona que la suma anual del impuesto no sea mayor de 600 pesos, pues dice podrán realizar el pago mediante la presentación de una sola declaración anual, a más tardar el 20 del mes de marzo, por el importe total del periodo de 12 meses del año de que se trate, previo aviso que se presente. Esto es, podemos decir que en este momento es algo como letra muerta, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos, han ido algunas personas, me han comentado que han querido ir a hacer eso en el gobierno del estado y el programa no está diseñado como para hacer ese tipo de, de pagos globalizados. Lo que les recomiendan allá es que sigan pagando en forma mensual, pero la ley está escrita. Esperemos que en breve ya permitan cumplir con lo que dice la ley, eh,
armando arreglando sus programas. También permite que cuando se deje de causar el impuesto, se presentará por una sola vez la declaración correspondiente sin impuesto a cargo. Se deja acompañar constancia de baja del trabajador ante el IMSS y anotar cero en el renglón o renglones de la declaración. Volvemos a lo mismo. Esto sí se hizo durante mucho tiempo cuando se presentaban las declaraciones en papel. Ahorita que se presentan a través del sistema, estamos teniendo problemas para poderlo hacer, ¿sí? Pero anteriormente sí se podía. Considera que tengan registrados trabajadores y no les resulte impuesto pagar. También esto es para los que no tienen obligación de pagar. Por ejemplo, hay gente que tiene trabajadores. La ley de Hacienda del Estado me permite tener una exención de 5 salarios mínimos, ¿sí? Para aquellos que tengan hasta 20 trabajadores. Arriba de 20 trabajadores ya no tienen derechos a exención. Entonces, ¿qué me dice la ley de Hacienda? Si tienes hasta 5 salarios mínimos exentos, ok, si yo tengo 4 trabajadores y yo tengo derecho a 5 salarios mínimos exentos, por trabajador tengo derecho a un salario mínimo. Si tuviera yo 5 salarios mínimos, digo, 4 trabajadores con salario mínimo, entonces tengo 4 salarios mínimos exentos, lo cual me vas a dar cero en la declaración, no voy a tener impuesto a pagar. El 2% se aplicaría después de disminuirle los 5 salarios, los 4 salarios, en este caso, en el ejemplo, y me daría cero. Y si así voy a estar todo el año, pues me dicen, ¿sabes qué? Con que presentes una en diciembre, una en enero, la primera en cero y en diciembre otra. Lo han intentado algunas personas y me dicen que, que no se puede por el programa. Entonces, eso también está ahorita en letra muerta, aunque anteriormente sí me tocó que se hiciera, a cuando todavía no estaban los programas. Aquí vemos lo que comentó aquí nuestro compañero Pablo Ricardo con relación a la responsabilidad solidaria. ¿Quiénes son responsables solidarios? Los sujetos que perciban pagos grabados con este impuesto, estando quien lo realiza fuera del país, del Estado. ¿Qué quiere decir? Que yo, si yo soy el que estoy recibiendo el pago de mi sueldo, pero mi patrón está en otro estado, yo soy el obligador de tener, ¿sí? Mi pregunta es, ¿lo están haciendo? Pongo este monito aquí como dudándolo, o sea, preguntando, ¿quién lo hace? ¿Sí? ¿Cómo van a fiscalizar a cada uno de esos trabajadores? Me imagino, por ejemplo, que fueran trabajadores de esos que vienen a construir carreteras y vienen y nos instalan en la carretera y les pagan en nuestro estado. Ese trabajador, pues no, ni idea tiene que lo tiene que recaudar, mucho menos se va a dar alta en Hacienda, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo lo veo un poco complicado que se pueda llevar a cabo lo que dice la ley al respecto a eso, aunque pues ahí está la ley y hay responsabilidad solidaria. Las personas físicas también, ojo, esto es nuevo, es de este mes, digo este año, perdón, y personas morales que contraten la prestación de servicios con empresas para que éstas les proporcionen los trabajadores, o sea, la outsourcing. Cuando estas últimas no presenten las declaraciones correspondientes para el pago del impuesto, ¿sí? O sea, aquí si yo contrato una prestadora de servicios, yo soy responsable solidario y yo voy a pagar el impuesto si quien me está prestando esos servicios no cumple con la obligación de pagar, ¿sí? Recientemente agregada esa reforma y aquí viene, primero antes de ir a lo relacionado con las obligaciones que tendría si contrato una prestadora de servicios, me genera unas obligaciones adicionales, ¿sí? Vamos a ver cuáles son, pero primero vamos a hablar de los sujetos que perciben pagos grabados y quien lo realiza radica en otro estado, ¿sí? ¿Qué obligaciones tienen? Empadronarse, o sea, darse de alta, inscribirse en el registro estatal, ¿sí?
retener el impuesto y expedir constancia, presentar declaraciones para el pago de dentro de los 20 días siguientes a aquel en que se haya obtenido la remuneración, y las demás que impongan las otras disposiciones fiscales. ¿Sí? Eso es lo que tiene la obligación el trabajador, que le paguen fuera. O sea que si yo, por ejemplo, me contratan de Guadalajara para que yo dé un curso aquí, a un diplomado, una maestría, y en Guadalajara yo le digo que me asimile a salarios, automáticamente, por ser asimilado, tiene la obligación de pagarse ese impuesto. ¿Sí? Pues yo tendría que retenerles el impuesto. Aparte de que Guadalajara también retiene el impuesto, tendría que yo retenerles a ellos también el impuesto que tendrían que causar ellos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una situación un poco complicada para el contribuyente. ¿Sí? Las personas físicas y personas morales que contraten la prestación de servicios con empresas, aquí vamos a ver, estamos hablando de las famosas outsourcing o prestadoras de servicios, para que ésta le proporcionen los trabajadores. Deberán presentar dentro de los 10 días siguientes a dicha contratación ante la oficina recaudadora que corresponda al domicilio fiscal aviso de inscripción al registro estatal de contribuyentes, debiendo señalar o acompañar copia del contrato de prestación de servicios. Aquí yo agregaría e informar el número de trabajadores que presten el trabajo subordinado. ¿Quién es el que está obligado de acuerdo a esto? El que contrate la prestación de la empresa. ¿Cómo voy a saber yo? O sea, si yo soy el que contrata a la empresa para que me preste los servicios, ¿cómo voy a saber yo si la persona que está llegando a lo mejor es un socio o es un empleado? Vamos a pensar que yo contrato a una empresa que presta servicios y son socios de una sociedad civil. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber yo si están prestando un servicio, un trabajo subordinado? Pues lógicamente debe quedar registrado en el contrato. O sea, debe de quedar definido que son trabajadores subordinados. Debe de llevar el nombre, el registro estatal el registro estatal de la prestadora de servicios y el domicilio. ¿Sí? Dice, las autoridades fiscales podrán requerir a las personas físicas morales la presentación de esta información dentro de los 10 días siguientes, ¿no? Para que lo cumplan dentro de los días siguientes. ¿Sí? Pero por lo pronto es una nueva obligación. Esto está en nuestra reforma. Aquí está hablando que el personal de base, pues no. O sea, nada más es para las personas que paguen. No causan el impuesto, pues los municipios del estado de Sonora y el estado de Sonora y sus organismos descentralizados que no realicen actividades empresariales. O sea, si son sin fines de lucro, no pagan. Tampoco lo van a causar las indemnizaciones del artículo 50, que son los 20 días de salario por año, los 3 meses, y los salarios caídos, que aquí hay que hacer énfasis que muchas veces en las juntas, cuando salen los laudos, los salarios caídos, a la hora de que se le paga al contribuyente, al trabajador, los incluyen como salarios ordinarios, cuando realmente son salarios caídos, y pues lógicamente le retienen en exceso el impuesto sobre la renta, cuando realmente las indemnizaciones tienen un tratamiento diferente. Jubilaciones y pensiones sin que excedan de 5 salarios mínimos tampoco causan el impuesto. Tampoco causan cuando las instituciones o asociaciones sin fines de lucro promuevan o realicen asistencia social, y así como las que llevan gratuitamente a cabo actividades sociales, deportivas y culturales, no van a causar impuestos por los pagos que realicen por sus trabajadores. ¿Sí? Este es un artículo que se reformó, pero la reforma nada más, ya lo comenté ahorita, que si tiene 5 trabajadores no paga el impuesto, nada más que todavía un año se les cambió, ahora en Sonora en general éramos zona B, ahora somos zona A, y se les barrió y no habían reformado la ley. A partir del año pasado ya quedó como, pues no zona A, sino el que corresponda, pero continúa la reforma. Sí, aquí tenemos 5 salarios mínimos de centro, 2014, 2015 ya no tiene nada que ver. Esto lo digo, pues a veces uno se autocorrige o llega a auditoría
y muchas veces como es una ley que se reforma muy seguido, a veces no tienen la información los contribuyentes o los mismos auditores y le aplican la regla, la última regla la del último año que están revisando, y a veces puede que le favorezca que se le aplique la ley, ¿no? Que correspondía en su momento, ¿sí? Aquí no corresponde al domicilio. Ojo, a partir de 2014 los premios de asistencia y puntualidad se agregaron como exentos, no pagan el impuesto, ¿sí? Se me hace raro, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, con relación a la ley del Seguro Social, pues lo que se pretende es homologarlo al impuesto sobre la renta, que sí graban el impuesto sobre la renta, y lo que pues, se pretendía era que, para efecto de Seguro Social, que integrara salario, ¿sí? Sin embargo, en el estado de Sonora, incluyeron esto ya como exento, ¿sí? No paga el impuesto, ni tampoco el tiempo extra que esté dentro de los márgenes de la ley. ¿Qué quiere decir? 3 horas diarias, 3 veces por semana, no pagarían el impuesto al Estado, porque están dentro de los márgenes de la ley, ¿sí? Cuando se paga a personas con discapacidad, tampoco se paga el impuesto, está exento. La PTU no paga, el ISTESON no paga, gastos funerarios no paga, becas educacionales, para que es todo lo que es previsión social, no lo especifica como previsión social, pero pues ahí se establece que no paga, como la prima de seguro de gastos médicos y de vida, y la aportación a fondos de ahorro por parte del patrón tampoco pagaría. Sí, siempre y cuando, al igual que la ley del Seguro Social, 50 y 50, ¿no? Que pague el trabajador. Y una cosa que está en la ley todavía, ya tiene rato, el pago del crédito al salario, no paga. Mi pregunta es, ¿y el subsidio para el empleo paga? Es la pregunta que estoy planteando ahí. En mi opinión no debe de pagarlo, ¿no? Porque en realidad pues no lo está, no es una remuneración que paga el patrón. Eso es un subsidio que da el gobierno federal por medio de que por medio del patrón se le entrega al trabajador. Pero en mi opinión no estaría de más que lo pusieran. Sin embargo, pues sí está el crédito al salario que es un impuesto, pues no un impuesto, sino también un subsidio que se daba con bastante semejanza al subsidio para el empleo. Muy bien, entonces aquí ya lo demás vamos a ver, en 2015 hay algunos estímulos fiscales que se le dan, por ejemplo, principalmente para aquellos patrones que generen empleos, que aumenten la plantilla del empleo, se le da el estímulo para no pagar el impuesto por esos conceptos, etcétera, ¿no? El tiempo nos gana, es mucho el tema. Pues quisiera aquí agradecer a los que estuvieron aquí acompañándome aquí en el tema. Ojalá que les haya servido para que revisen su ley de Hacienda. A lo mejor les están cobrando también como, en mi caso, pues por ejemplo, que me retuvieron en Guadalajara, la otra vez me retuvieron el impuesto al Estado, pues probablemente lo prevé la ley de Hacienda del Estado de Jalisco, ¿sí? Así es, Rodolfo. En todos los casos son muy similares. Aquí nada más hay que cuidar de que si causa IVA, no debe de pagar el impuesto. Que por aquello de que los honorarios ya los quieren cobrar también, pues entonces nada más serían aquellos que no causen IVA, como serían los asimilados, que al momento de que se opta por ser asimilado, se libera de la obligación de pagar el IVA, ¿sí? Entonces, aquí estamos a la orden, y pues, estoy a la orden para que cualquier duda o comentario que quieran hacer. Yo sé que pues es el impuesto al estado de Sonora, que pues nada más a los sonorenses pues nos atrae. Sinceramente yo lo puse aquí porque es un impuesto, a pesar de que es de nuestro estado, muy poca gente lo lee, ¿sí? Poca gente tiene información al respecto y poca gente lo lee.
Yo ven como, pero pues hay muchos beneficios que se pueden obtener a través de él, como vimos ahorita que tenemos los estímulos fiscales, tenemos algunos estímulos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Que generen empleo, tiene un 13.8% de, de descuento del impuesto causado, ¿sí? Entre otros estímulos que se otorgan, ¿no? Son las que se dan para efecto de poder otorgar el estímulo, ¿sí? También se otorga que nos otorguen donativos no onerosos para personas con discapacidad, para vamos a decir, instituciones de asistencia para ellos, le dan un 40% del importe de la donación, ¿sí? Bueno, aquí lo que ponemos es el nuevo impuesto. Antes se llamaba impuesto para el sostenimiento de la Universidad de Sonora, que era del 2%, como digo, del 10%, ¿sí? Ahora es del 15%, ¿sí? Aparte de eso, agregaron un nuevo impuesto, ¿no? Ahora se llama para el sostenimiento de las universidades de Sonora. A la Universidad de Sonora le dan el 12%, de ese 15%, pues las 12 partes, o sea que sería el 12% para la Universidad de Sonora y el otro 3% es para las demás universidades estatales. ¿Sí? Esto es la ley de ingresos, el impuesto, pues ese impuesto se le llaman impuestos adicionales, ¿sí? Esos impuestos adicionales se cobran sobre el impuesto estatal. O sea, el impuesto que salga a pagar sobre la nómina, ya cuando nos sale el impuesto, entonces se corre un poquito para ver el cálculo de este impuesto, ¿sí? Aquí tenemos dentro de la ley de ingresos, nada más para recordar, esto le aplica prácticamente a todos los estados, porque todos los estados, hasta donde yo tengo conocimiento, todos los estados de México están adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ¿sí? Y aquí señala que quedan en suspenso algunos impuestos que están relacionados en la ley de ingresos con motivo de la coordinación de la entidad con la federación en materia fiscal, ¿sí? Por eso no los cobran. Y por eso no cobran el impuesto a los burros, ¿sí? Pero, pues mucha gente no lee la ley y creía que también le iban a cobrar. Es algo nuevo para mí. Pues muchas gracias, Pablo Ricardo. Qué bueno que sirvió la plática. Que vamos a ver cómo se calcula el impuesto. Estos son impuestos que están en suspenso por el convenio de coordinación. Este impuesto siempre está pagado. El nuevo impuesto, fortalecimiento, contribución para el fortalecimiento de la industria educativa, es un nuevo impuesto que nació en 2014 y que pues ya es el 15%, por eso nos fuimos del 2.5% al Estado, ahora es el 2.9%. ¿Sí? Y aquí tenemos un cálculo. Vamos a pensar que tuvo menos de 20 trabajadores, pero entre todos ganaron 100,000 pesos. A ver, vamos, algo nuevo para nosotros, por ser otros estados. Así es, o sea, eso es mi opinión, ¿sí? Es mi opinión y que pues, lógicamente está escrito ahí, ya lo leímos, que no procedería al cobro de los honorarios cuando causen IVA. No sé cómo lo están haciendo. Por ejemplo, aquí en Sonora está el otro impuesto sobre profesiones liberales e innominadas que pagaban los médicos. ¿Por qué lo pagaban nada más los médicos? Porque los médicos están exentos, pero era inequitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque los demás no pagaban, pero dicen, no, es que los que pagan IVA no causan. Entonces nada más al médico, por estar exento, a él se le cobraba. Me tocó a mí, en mi inicio como contador, calcular el impuesto y pagarlo, ¿no? Pero se comenzaron a meter los, los amparos y en mi opinión, gracias a eso, se demostró la inequidad y proporcionalidad y falta de proporcionalidad y se suspendió también. ¿Sí? Aunque la autoridad puede, como cambian cada 6 años, el que entra no sabe por qué y puede llegar a reinstalarlo nuevamente, porque eso sí tengo conocimiento de que ese impuesto
impuestos sobre profesiones sí lo están cobrando otros estados. He visto en algunas literaturas y sí lo están cobrando otros estados. Entonces, pues ahí queda en el limbo, ¿no? Pues volvemos a defendernos nuevamente. Ok, aquí tenemos 100,000 pesos. El, el patrón tiene 20 trabajadores, menos de 20 trabajadores, entonces tiene derecho a 5 salarios mínimos exentos, que serían 10,000 pesos que reducirían. Luego me da la base. La base la multiplico por el 2% y me da 789,70, ¿sí? Y a eso le voy a aplicar, a esta parte es a la que se le aplica el 15%, ¿sí? Del impuesto para sostenimiento de las universidades de Sonora. También se le aplica el 15% para el Consejo Estatal de la Concertación de Obra Pública y también la contribución para el fortalecimiento de la infraestructura educativa al 15% también. Sumo los 4 impuestos, estos se llaman impuestos adicionales, y ya me daría el impuesto a pagar, que serían 2,595. ¿Sí? No es un impuesto difícil, pero sí es un impuesto cambiante, es un impuesto que ha tenido muchos cambios y lógicamente pues tenemos que estar pendientes de esos cambios para que no se nos cobre de más en la hora de pagar el impuesto. ¿Sí? Pues muchas gracias y estoy aquí a la orden. Dudas, pláticas, comentarios. Pues muchas gracias por estar conmigo, Lolita González, Juan Hernández, José de Teotihuacán, José Ceballos, Javier de Quintana Roo, Hugo de Guanajuato. Muchas gracias. Pablo Ricardo de Veracruz, estamos a la orden. Cuenta con una amistad aquí en Ciudad Obregón. Igualmente, Juan Hernández del Distrito Federal. Pronto vamos a estar por allá, ya nos vamos a ver. Ya estamos listos para la convención en Guadalajara. Felipe de Loma Bonita, Oaxaca, muchas gracias. Elisa de Ciudad Obregón, muchas gracias. Un saludo para todos. Tantos saludos.